venía a mi corazón una palabra en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, en un momento donde se vivía una situación particular, especial, sin duda alguna como la que está viviendo el mundo entero en este tiempo. Y toda circunstancia, toda situación tiene esa batalla contra el desaliento, contra el desánimo. Yo creo que usted y yo, vos y yo, nos encontramos a diario con muchas personas que están sufriendo el desaliento. Yo escucho muchas personas comentar, hablar, muchos profesionales de la salud que temen sobre lo que puede ocurrir con la gente en esta cuarentena prolongada, las situaciones de desánimo, de aflicción que genera, en el buen sentido del término, el encierro, ¿no? El tener que adoptar una manera de vida totalmente distinta, porque de pronto se modificó nuestra manera de vivir abruptamente a causa de esta circunstancia, de esta situación. El desánimo. ¿Sabe que ninguno de nosotros escapa de muchas veces sentirse desanimado? Yo creo que todos, en algún momento de nuestra vida, frente a alguna situación, nos encontramos con el desánimo, experimentamos el desánimo. El problema es cuando el desánimo nos gobierna, cuando el desánimo manda, cuando el desánimo y el desaliento no son sometidos, sujetos, no son vencidos, y ese desánimo se prolonga hasta convertirse en una enfermedad. Podemos hablar en este caso, por ejemplo, de la depresión. Muchas personas con situaciones depresivas gravísimas, porque no han podido manejar ese momento de desánimo, de desaliento. Y aquí ocurrió, justamente, ¿sabe cuándo llega el desánimo? En el momento en que más necesitamos esforzarnos para trabajar. Justamente en ese instante, en ese momento, es cuando el desánimo se manifiesta. En el capítulo 4, versículo 10, ocurrió esta situación. Dice la palabra, y dijo Judá, escuche, es importante quién lo dijo, porque Judá era la tribu más representativa, más prominente, quizás de quienes más se esperaba. Es tan importante la tribu de Judá que desde allí justamente nace el Salvador. Él es el león de la tribu de Judá. Así que mire la representatividad, la importancia desde el aspecto espiritual que tenía Judá. Probablemente era de quien más se esperaba. Y justamente a veces de quienes más esperamos son los primeros en sentir ese desánimo, en donde el desánimo puede golpear, puede tocar, puede afectar. Y Judá fue el que dijo, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. ¿Qué es lo primero que trae el desánimo? Trae debilidad. Sentimos que nuestras fuerzas se debilitan. Cantamos un coro que dice, a veces me siento débil, a veces. No es una cuestión que debe ser permanente. A veces nos podemos sentir débiles. A veces no quiero escalar. Pero el coro dice que alzamos nuestras manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. Tremendo esto, ¿no? ¿Cómo podemos vencer ese momento de debilidad? Estaban trabajando, estaban reconstruyendo una muralla. Urgía que este muro pudiese ser restaurado a la brevedad. Los enemigos acechaban. El pueblo venía de una situación dificultosa. Dios levanta a un hombre que desde muy lejos es movilizado a llegar a ese lugar, encontrarse con todavía puertas humeantes,
con montañas de escombros y por sobre todas las cosas encontrarse con un pueblo desmoralizado, sin objetivos, que no miraba hacia adelante, sin futuro, como de pronto se puede encontrar alguno de los que nos está escuchando, observando, o quizás que está aquí presente en esta tarde. Así se encontraba ese pueblo, pero Dios le da una palabra a Nehemías, una palabra de fe. Le da un propósito en el que era necesario involucrar a ese pueblo, porque cuando Dios tiene un propósito, involucra a un pueblo. No son cuestiones individuales, personales. Dios te necesita y me necesita a mí, nos necesita a todos. ¿Es así? Dios tiene un plan que, si bien cada uno de nosotros en forma particular va a desarrollar, pero ese plan particular tiene que ver con un todo. Dios ve un todo, porque la visión del Señor va más allá de la escasa visión que nosotros podemos tener aún de nosotros mismos. Esa palabra de ánimo hace que el pueblo se ponga en acción, que se ponga a trabajar, pero en un momento, ¿sabe cuándo? Justamente cuando la muralla estaba a la mitad de su construcción. Siempre parece que el desánimo aparece en la mitad, ¿no? Empezamos con ganas, con ánimo, con fuerzas, pero transcurrido, promediando un tiempo, otra vez el desaliento. Parece que volviéramos a un retroceso, la debilidad. Los acarreadores eran los que tenían que quitar las piedras que había en el camino, los escombros que estorbaban. Había que edificar y se necesitaba de personas fortalecidas, personas que con herramientas, pero con mucha voluntad, acarreaban, y de pronto Judá dice: se han debilitado las fuerzas. ¿Te habrá pasado, no? Quizás alguien nos está escuchando en este momento y siente que sus fuerzas se han debilitado. Y no sé, a lo mejor me ha pasado a mí solamente, pero cuando la fuerza se debilita, el problema lo vemos más grande de lo que es en verdad. Ocurrió lo segundo, porque la debilidad lo que hace es desviar nuestra atención del propósito. Ya no observaban el trabajo, ya no observaban la muralla, ya no veían lo que habían logrado hasta allí. Cuando nos debilitamos porque estamos desanimados, no vemos lo que hemos alcanzado. Dejamos de ser agradecidos por lo que el Señor nos ha dado. No vemos aquello a lo cual hemos llegado. Perdemos de vista el trabajo, el propósito, aquello que nos mantenía ocupados. Ahora ya no es nuestra preocupación. ¿Sabe a dónde nos conduce el desánimo? Dice que lo segundo que dijo Judá es: el escombro es mucho. Ya no miraban la muralla, ahora miraban los escombros. Habían perdido de vista su trabajo, su propósito, su objetivo en Dios. Ahora el escombro era mucho, los problemas eran más grandes. Cuando perdemos de vista el propósito, el desánimo nos conduce a poner nuestra mirada en los escombros. Todo se ve más grave, todo se ve más difícil, todo se vuelve imposible. Cualquier cosa, por pequeña que sea, es un montón de escombros que nos estorba. Alguien dijo alguna vez que esto tiene que ver con la preocupación, ¿no? Porque el desánimo nos conduce a la preocupación. Y la preocupación es preocuparnos por lo que en realidad todavía no pasó. Es lo que imaginamos va a pasar, es lo que va a ocurrir. Y el enemigo nos oprime nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas. Ya perdemos de vista al Señor, ya perdemos de vista que Él es nuestro ayudador. Hasta quizás perdemos de vista las promesas y solamente vemos escombros. Y todo se vuelve imposible. Todo comienza a ser un mensaje negativo, todo es no podremos. Si usted sigue leyendo, verá que terminan diciendo: no vamos a poder continuar edificando, no vamos a poder. La persona que se encuentra desanimada cree que no va a poder con esto, no lo voy a poder manejar, no lo voy a poder superar, no voy a poder continuar, no sé cómo voy a hacer para seguir adelante. Y lo estaba diciendo nada menos que Judá.
Fíjese cómo se desencadena una serie de respuestas y de acontecimientos. ¿Por qué? Por el desánimo, el escombro. ¿Dónde tenés puesta tu mirada en este momento? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos observando? El escombro es mucho. Mire, no sería tanto, porque en definitiva ya habían logrado edificar la mitad de la muralla. Se había logrado un propósito. El plan había funcionado, porque lo que es de Dios siempre funciona. ¿Lo crees? Lo que es de Dios siempre funciona. Lo nuestro puede fracasar, pero los planes de Dios siempre van a funcionar. Pero ahora el escombro era mucho. Ante la falta de fuerzas, los problemas se habían multiplicado. Quizás para algunos de ustedes en este momento hay muchos escombros a tu alrededor. Usted no sabe, pastor, la enfermedad, los problemas en la familia, el tema de mi trabajo, todo lo que me está pasando en mi casa, en mi hogar. Quizás cuántas cosas que se transforman en montañas de escombros y no sabemos cómo vamos a lidiar con ello. No sabemos cómo vamos a sobrellevar esa situación. El escombro es mucho. Esa pérdida de confianza quitó su mirada del propósito, del Señor. Por eso, en esta tarde el Señor quiere darnos ánimo. Quiere enviar ese ánimo, esa fortaleza que es el resultado de la fe. Dios quiere renovar nuestra fe, porque no negamos que hay escombros, pero no perdamos de vista el plan de Dios. Nehemías no está negando la realidad de esos escombros, pero él quiere que ese pueblo desalentado se vuelva a enfocar en el plan de Dios, en el propósito de Dios, en la meta, en el objetivo que los había reunido para edificar. Por eso dice luego el pueblo: no podemos continuar edificando, no podemos. Yo cuando empezamos con que no podemos, no vamos a poder, no lo vamos a poder lograr, el desánimo nos hace ver todo tan difícil que sobredimensionamos aquellas cosas que son verdaderos retos de fe. Porque aun cuando nosotros no podemos, pues la palabra, ¿sabe qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a decirlo juntos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál era el problema acaso si no podían? Si Dios estaba allí para multiplicarles las fuerzas. Por eso dice también el profeta: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, mire, no habla de los que están en el grupo de riesgo. Los muchachos, los que se supone deben tener fuerzas sobradas, ánimo. Sin embargo, dice que son los muchachos los que se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Qué cosa, ¿no? Esperaríamos a lo mejor esa falta de fuerzas en los que tienen apenas alguna que otra cana en sus cabellos. Según el profeta es así, pero dice nuevamente: los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es el ánimo que nos da el Espíritu. Ese es el remedio para combatir ese desaliento, esa pérdida de fuerzas, para que saquemos nuestra mirada de los escombros y volvamos nuestra mirada al Señor y al propósito que Él tiene con nosotros. Ahora, ¿sabe por qué había llegado allí el desánimo? Pues había un propósito en particular. Dice el versículo 11 que los enemigos tenían un objetivo:
dice al final: hagamos cesar la obra. ¿Para qué el enemigo nos quiere desalentar? Para que la obra cese, para que tus propósitos cesen, para que si tenías algún plan para este año, puedas decir, como dicen muchos, el 2020 está perdido. Yo creo que no. ¿Quién te dijo que el 2020 está perdido? Eso es lo que quisiera el enemigo, que pensemos que este año, ¿para qué? Este es el año de la gran cosecha. ¿Para qué el enemigo te quiere desanimar? Para que cese tu trabajo, tu ministerio, tus planes, tus proyectos, aún aquellos que son proyectos personales, pero que son el resultado de la oración, de haber creído, de haber confiado, de haber buscado la guía del Señor, para que la obra cese. A ellos no les interesaba que el muro se construyera, les interesaba que el pueblo desapareciera, que la obra cesara, que todo eso quedara en un sueño utópico, sin poder ser logrado, sin poder ser alcanzado. Pero el Señor viene a traerte ánimo, gloria al Señor. Viene a traerte fuerzas nuevas, gloria a Dios. Viene a traer sobre nosotros el poder de su Espíritu Santo para que sigamos creyendo, para que sigamos confiando. Hemos pasado quizás un momento de desaliento, pero hoy el Espíritu Santo está renovando nuestras fuerzas y está renovando nuestra esperanza. Mire, Nehemías hizo algo tremendo que es importante que podamos compartir. En el verso 13 había algunas partes bajas en el lugar, y ahí es donde él puso al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Yo no sé si hay alguna parte baja. Bueno, ¿sabe por qué las partes bajas? Porque él observó que había sitios donde eran flancos, donde el enemigo podía aprovechar justamente el introducirse y debilitar al pueblo. Quizás algún área de nuestra vida está en baja. Ahí es donde hay que fortalecer. Quizás el desánimo te llevó a estar en baja en la oración. Hay que fortalecer la oración. En las partes bajas hay que tomar espada, hay que tomar lanza. Quizás tu fe menguó. Esa parte baja tiene que ser fortalecida. Esa fe tiene que ser multiplicada para que la confianza se renueve. Quizás alguna parte baja tiene que ver con tu familia, con los vínculos, con las relaciones, con el Señor. No sé cómo estás con Dios. Esa área es vital, es fundamental. No puede ser una parte baja, una baja relación de comunión con el Señor. Hay que fortalecer ese vínculo de comunión para que los enemigos no puedan entrar, para que el desánimo no termine destruyéndonos. Y es interesante que él reunió a las familias. ¿Sabe por qué? Porque el desánimo lo tenemos que combatir juntos. Una persona que está desalentada no puede salir sola, necesita apoyo, necesita ayuda, necesita de una familia. Yo creo que es importantísimo lo que está ocurriendo ahora, como se está replicando en otros lugares, que la familia de la fe se puede reunir, que la familia de la fe puede estar junta, porque donde estamos juntos y en armonía es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Gracias a Dios por este tiempo donde muchos hermanos hemos sido fortalecidos a través de todos los programas en Facebook, los cultos en vivo, los audios, los videos y todas las herramientas disponibles que hemos tenido y que hemos utilizado al máximo para llevar palabra del Señor. Pero hay algo que es irreemplazable y es la comunión unos con otros. Cuando podemos estar juntos como familia, porque es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía. Y mire, justamente allí es donde el Señor envía vida, no muerte, envía vida y es vida eterna. Nehemías lo sabía y los reunió por familias. Los hizo que se miraran unos a otros, que se ayudaran, que se estimularan, que se sostuvieran,
que esforzaran sus manos no pensando en sí mismo, sino pensando en el otro. Una persona en desánimo necesita de tu ayuda. Quizás puedas extender una mano a alguien en este momento. Quizás pueda llegar a alguien que en esta misma hora está pasando por un momento crítico de desaliento, pues el Señor es nuestra fortaleza. Pero como parte de la familia de la fe, podemos llegar a donde hay necesidad. Estos días, como parte del ministerio, podíamos asistir y cooperar con un grano de arena, pero con una enorme cuota de estímulo a nuestros vecinos queridos allí en Carreras. Han pasado un momento difícil. Cada carta que los hermanos enviaban, no sabemos a quiénes les llegó, pero esas cartas infundiendo ánimo, infundiendo aliento, infundiendo fe para levantar los brazos. Hasta nosotros, los pastores, los ministros, necesitamos que alguien nos levante los brazos. Los brazos se cansan, el espíritu se agota en el sentido de las fuerzas, pero del Señor viene esa fuente inagotable y esa fortaleza que también se imparte a través de aquellos hermanos que pueden levantar nuestras manos. Gloria a Dios, eso es bueno. Y Nehemías lo sabía, así que los puso por familias. Y algo que con esto termino, él les dijo: no teman delante de ellos. Mire, el desaliento y el desánimo se manifiesta en parte por esa enorme cuota de temor, el temor. Si alguno tiene temor, reprenda ese temor en este momento. El temor está martirizando a muchos. Dios no nos da espíritu de temor, sino que nos da confianza. ¿Cuántos confían en Él? Los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Quizá te atemoriza una noticia, te atemoriza el tema económico, alguno lo atemorice algún dictamen de la medicina, te atemoriza la realidad, te atemoriza lo que pueda pasar mañana, te atemoriza la idea de la muerte. Mire, tanta gente vive rodeada por el temor y el temor paraliza. El temor no nos permite avanzar, no nos permite continuar, no nos permite tener paz y tener tranquilidad. Pero la palabra del Señor dice que los que confían en Dios son como el monte de Sión. Hay confianza, hay confianza. Le dijo el Señor al ciego Bartimeo, o le envió a decir, no por aquellos que se acercaron: ten confianza, levántate porque te llama. Amén. Por eso lo primero que dijo Nehemías: no teman. ¿Y cómo se combate el temor? Y les dijo cómo: acuérdense del Señor, grande y temible. Cada vez que el temor lo quiera doblegar, usted acuérdese del Señor. Vos acordate del Señor. Si en este momento te sentís desanimado, desanimada, desalentado, desalentada, acordate del Señor. Busca acercarte a la familia de la fe. Alguien que va a orar con vos, alguien que te va a acompañar, como lo vamos a hacer nosotros, como pueblo, como iglesia, desde este lugar. Acuérdense del Señor. Cuando está diciendo de acordarse del Señor, los está reubicando. Miren al Señor en este momento, miren hacia arriba, acuérdense de Él, que es grande y es temible. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Por eso vamos a orar. Bueno, ahora que hay un grupo hermoso de hermanos aquí, esta oración va a ser mucho más poderosa, y con ustedes del otro lado. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie?